Saludos. Esta semana iniciaremos el estudio de las razones y proporciones. Este estudio es muy importante para el desarrollo de matemática culinaria, ya que nos va a ayudar sobre todo a lo que es la conversión de unidades, a la conversión de recetas. Por lo tanto, es importante la comprensión de este tema para el desarrollo de todo el módulo. Con las razones vamos a aprender que dos cantidades se pueden comparar y esa comparación nos va a ayudar a encontrar una relación entre ambas cantidades. Lógicamente esto lo vamos a hacer en función de la cocina. Y con proporciones vamos a identificar que dos razones están iguales. O sea, las proporciones es la igualdad de dos razones. Es ahí donde nos va a ayudar al cálculo de diferentes conversiones, al cálculo de los porcentajes, al cálculo de la regla de 3, y por eso es bien importante este tema. A continuación vamos a dar inicio con la teoría sobre las razones. El primer tema de la teoría sobre razones y proporciones, vamos a hablar sobre las razones. No vamos a entrar en profundidad al tema matemático sobre las razones matemáticas. Vamos a hablar muy breve, muy sencillo, muy entendible, porque lo vamos a aplicar directamente a la gastronomía. Por lo tanto, no nos vamos a meter mucho en el estudio matemático de las razones, sino a la comparación de cantidades, como lo dice el concepto sobre las razones, que es el siguiente. Es la comparación entre dos cantidades. Por lo tanto, ese concepto básico y sencillo nos tiene que ayudar a entender que una razón es la comparación entre dos cantidades, como por ejemplo, sea A y B dos cantidades. ¿Cómo vamos a determinar la razón de estas dos cantidades? Se define la razón como una fracción, A sobre B. Y esto significa lo siguiente, según las partes de esta razón. El numerador de esa fracción o de esa cantidad A se llama antecedente. El denominador de esa fracción o la cantidad B se llama consecuente. Por lo tanto, la razón se lee de la siguiente manera. A es AB. Entonces, de esta forma es como hacemos la comparación de dos cantidades a través de una razón. En pocas palabras, una razón es una división, pero indicada de dos cantidades que se están comparando. Vamos a ver un ejemplo de cómo las razones tienen que ver con la gastronomía. El primer ejemplo es bien común en la cocina y es al momento de cocinar el arroz. Para una taza de arroz necesitamos 3 tazas de agua. ¿Cómo podemos determinar esto en una razón? Y nos quedará de esta forma. Primero vamos a identificar cuál será nuestra letra A, o sea, el antecedente, y vamos a identificar nuestra letra B, o sea, el consecuente. Asignamos a A una taza de arroz y asignamos a B 3 tazas de agua. Por lo tanto, la razón nos va a quedar de la siguiente forma. Una taza de arroz sobre 3 tazas de agua. Esa sería la fracción indicada de la razón. Pero ¿cómo se lee entonces esta razón? Y se lee de la siguiente manera. Una taza de arroz es a 3 tazas de agua. Y así tenemos indicada la razón de arroz con respecto al agua. Ese sería el primer ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. Vamos a hacer una comparación en la receta de un bizcocho esponjoso, y la receta es la siguiente. Tenemos 100 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 4 unidades de huevo y 10 gramos de polvo de hornear. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo? Vamos a encontrar la razón de la harina y cada uno de los ingredientes, es decir, que la harina siempre va a ser el antecedente y los demás precedentes o consecuentes, van a ser los demás ingredientes. Vamos a relacionar primero la harina y el azúcar.
Para este caso vamos a identificar a la harina como el antecedente y el azúcar como el consecuente, y vamos a formar la razón de la siguiente forma. Harina de 100 gramos sobre azúcar 100 gramos. Esto va a ser igual a una división indicada. En este caso, esa división la podemos calcular de la siguiente forma. 100 gramos sobre 100 gramos lo dividimos, esto es igual a 1. Por lo tanto, vamos a ordenar el análisis de esta razón. 100 gramos de harina es a 100 gramos de azúcar. Al realizar el cálculo de la división, también lo podemos escribir de esta forma. Por cada 100 gramos de harina es una unidad de 100 gramos de azúcar. Si ustedes se fijan, al hacer la división nos da una unidad, por lo tanto indica que la harina y el azúcar van en igual proporción. Ahora, esto tiene que ver cuando las unidades de medida son iguales, porque cuando hagamos la comparación con el huevo, solo vamos a dejar indicada la razón. Vamos al siguiente ejemplo de comparación de la harina con el huevo. Vamos a hacer la comparación de la harina y el huevo. La harina siempre como antecedente y el huevo como consecuente de esa comparación. Ahí colocamos las letras A y B y procedemos de la siguiente forma. 100 gramos de harina es a 4 unidades de huevo, y es lo que vamos a escribir a continuación como respuesta a esta razón. 100 gramos de harina es a 4 unidades de huevo. Si nosotros dividimos 100 sobre 4, que sería la división de esa fracción, nos daría 25. Ese 25 es un número que resulta de esa división, pero como las unidades no son iguales, no como en el caso de 100 gramos de azúcar con 100 gramos de harina, donde podemos decir que harina es a 1 de azúcar porque es la misma cantidad. En este caso solo dejamos indicada la razón porque las unidades de medida de gramos y de huevos no son iguales. Por eso dejamos indicado así la razón. Ahora, si fuera una razón matemática, pues se divide 100 sobre 4 y se deja que la razón es 25, porque en este caso aquí estamos comparando ingredientes. Si no fuera una comparación de ingredientes, sino que entre dos cantidades X e Y, pues sí se puede proceder, como hicimos la vez pasada en el ejemplo anterior, esa división para comparar dos unidades iguales. Vamos con la comparación de harina con polvo de hornear. Vamos a relacionar ahora harina con polvo de hornear. Aquí tenemos dos unidades iguales, o sea, tenemos gramos arriba y gramos abajo. Vamos a hacer la división de esta fracción. Vamos a dividir 100 gramos sobre 10 gramos. Esto nos da como resultado 10 gramos. Ahora, ¿qué nos quiere decir esta cantidad? Primero, vamos a escribir la razón de harina y polvo de hornear para después explicar qué significan los 10 gramos. 10 gramos de harina es 100 gramos de harina es a 10 gramos de polvo de hornear. Por lo tanto, la razón entre harina y polvo de hornear de esta receta es 10. Por lo tanto, así es como se relacionan las cantidades utilizando las razones. Vamos a hacer el ejemplo 3, ahora con cantidades. Para reforzar lo que vimos de las recetas, lo vamos a hacer ahora en cantidades. Recuérdense que si es una fracción o que es una división indicada, también podemos reducir estas fracciones para poder definir la cantidad de la razón en función de esa operación. Tenemos en la columna de cantidad A tenemos 8 y la cantidad B tenemos 4. ¿Cuál sería la razón de esta cantidad? En efecto, 8 sobre 24. Perdón.
En efecto, 8 sobre 4, pero recordemos que esta fracción es reducible. Entonces vamos a reducir la fracción. Calculamos mitad de 8, 4, mitad de 4, 2. Por lo tanto nos queda, la razón es igual a 2. Ahora, cuando vayamos a identificar el antecedente y el consecuente, no vamos a colocar el 2, sino que vamos a colocar la división de 8 sobre 4. Significa que el antecedente es 8 y el consecuente es 4. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que siempre la razón es la comparación de dos cantidades A y B. En este caso, el antecedente sería 8 y el consecuente sería 4. Ahora, como es una fracción, es una división reducida, entonces la razón nos queda igual a 2. Vamos con el siguiente ejemplo. En la siguiente fila tenemos cantidad B igual 5, antecedente 9. Vamos a encontrar los demás elementos restantes de la tabla. Vamos a encontrar la cantidad A, el consecuente y la razón. Si el antecedente es 9, por lo tanto, esa sería la cantidad A. Por lo tanto, la razón sería la siguiente. La razón sería 9 quintos. En este caso, esta fracción que nos da en esta razón es irreducible, porque 9 no tiene quinta y 5 no tiene novena. Por lo tanto, no se puede reducir y la fracción nos queda de esa forma. La fracción de esa razón nos queda 9 quintos, no como en el ejemplo anterior que estamos viendo, de que ahí tuvimos que reducirlo. Ahora, lo que nos faltaría por resolver de esta tabla es el consecuente, y ese es el siguiente. Y ahí tenemos que el consecuente es 5. Vamos a realizar otro ejemplo. Tenemos la razón 18 es a 4. Entonces, en este caso, esta razón es una razón con una fracción reducible. Vamos a encontrar la cantidad A, vamos a encontrar la cantidad B. En efecto, la cantidad A es 18, la cantidad B es 4. Vamos a encontrar ahora los antecedentes y los consecuentes. En efecto, el antecedente es 18 y el consecuente 4. Ahora, como la fracción que tenemos de la razón es reducible, vamos a reducirla para establecer la razón reducida entre 18 y 4. Mitad de 18 es 9, mitad de 4 es 2, por lo tanto la razón nos queda 9 medios. Y es así como las cantidades, al relacionarlas, formamos estas razones. Recuérdense que la razón en sí es la comparación entre dos cantidades, el antecedente y el consecuente, y que esa fracción indicada, esa división indicada, si nos da una fracción reducible, hay que reducirla como lo hemos hecho en estos ejemplos. Por si no ha quedado claro la comparación entre ingredientes, vamos a hacer la siguiente receta. Tenemos que arroz blanco 1 libra, agua 48 onzas, sal 1 onza. Vamos a encontrar la razón entre el arroz y el agua y también la sal. Vamos a iniciar con el arroz y el agua. Por lo tanto, el arroz sería A, o sea, el antecedente, y agua sería B, el consecuente. Tenemos entonces que el arroz es al agua. 1 libra de arroz es a 48 onzas de agua. Si ustedes observan, nos va a quedar una fracción indicada de 1 sobre 48. 1 sobre 48, y esto se lee de la siguiente forma. La razón entre el agua y el arroz es 1 sobre 48, que también lo podemos definir, como ya lo hemos hecho anteriormente, de la siguiente forma. 1 libra de arroz es a 48 onzas de agua. Vamos con el siguiente cálculo. 1 libra de arroz es a 1 onza de sal. Vamos a calcular esa división de esa fracción, que es 1 sobre 1.
1 sobre 1 pues es igual a 1, por lo tanto la razón se puede leer de las dos formas siguientes. La razón entre una libra de arroz y una onza de sal es 1 y también una libra de arroz es a una onza de sal. Y es así como terminamos el tema de las razones. Vamos con el siguiente tema que serían las proporciones.